Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Díez y el día de hoy vengo a platicarles sobre el arte de contar historias. Lo primero que tienen que saber de mí es que me fascinan las historias. Desde muy pequeña me ha encantado leer novelas, me encantan las películas, ¿no? Soy súper cinéfila. Desde pequeña también me ha gustado escribir. Entonces, me encantan las historias desde un punto de vista recreativo, pero también he estado estudiando el arte de narrar historias desde el punto de vista académico y profesional. Yo soy pedagoga, me dedico a la educación, pero siempre me ha interesado mucho qué es lo que hace que un narrador de historias nos atrape, ¿no? Desde el primer momento, que nos cautive, que apele a nuestra emoción y a nuestra razón. Y por eso, pues, es parte de mi investigación, ¿no? ¿Qué hacen los narradores de historias? Y es por ello, pues, que el día de hoy estoy aquí con ustedes, que sé que tienen que hacer un cuento de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar sobre precisamente el arte de contar historias. Les voy a platicar un poco sobre qué son las historias, ¿no? Qué es lo que hace que ciertas cosas las consideremos como historias y otras, no sé, cuando su profesor de matemáticas o de alguna ciencia se para a explicarles una teoría, pues eso tal vez no es una historia, ¿no? Pero qué hace que otras cosas sí lo sean. ¿Qué elementos hacen que una historia sea ella, ¿no? Que sea de nuevo una historia, cuáles son los elementos básicos, los elementos más fundamentales para empezar a contar una historia. Y también les voy a platicar sobre algunas estructuras básicas que siguen los narradores de historias, las más fundamentales también y que son con las que todos comienzan. Así que esto va a ser una serie de videos y pues algo que me gustaría dejar claro desde el inicio es que la narración de historias tiene principios, no tiene reglas. Esto quiere decir que hay cosas que seguimos para hacer mejores historias, pero no es una regla que no se puede romper. Por lo general, lo que hacen los mejores narradores de historias, los cineastas, los novelistas, en fin, cantantes también, porque tenemos historias en todos lados, eh, primero dominan un principio para después poder romperlo, ¿no? Para poder desafiarlo. Pero bien, entonces quiero que se queden con eso en mente, ¿no? En la narración de historias tiene principios, no tiene reglas. Y antes de que esto suene un poco abrumador, no quiero que se preocupen porque hay algo muy interesante de la narración de historias y es que el mundo está hecho de historias. Estamos rodeados de historias por todos lados. Piénsenlo, las historias no solo son las novelas o las películas que ven, que estoy segura que ven muchas películas, también, y seguramente a alguien le gusta leer, pero también las historias son series de televisión, ¿no? No sé si estén picados ahorita con alguna serie con tantas plataformas de streaming que tenemos. También son, como les decía, canciones. Hay muchas canciones que tienen formatos narrativos, sobre todo el country, pero muchos géneros musicales ya lo utilizan. Tenemos historias también en la mercadotecnia, ¿no? Piensen en los comerciales de los productos que les venden. Muchas veces cuentan una historia. También, imagínense, soñamos en forma de historia. Piensen en los sueños que tienen cuando duermen. Y seguramente hay una narrativa que hace nuestro subconsciente, a veces es rarísima, pero tiene un formato narrativo. Y también cuando platicamos, ¿no? Cuando ustedes platican con sus amigos, de repente ahí está el chisme, ¿no? Y es como, a ver, sí, cuéntame, ¿no? Ay, no sabes qué pasó después. Sabemos cómo contar una historia. Nos encantan las historias y es muy intuitivo porque las tenemos siempre a nuestro alrededor. Y lo interesante también es que sabemos cuándo una historia es buena y cuándo una historia es mala. Puede ser que no te gusten todos los géneros, ¿no? Todos los géneros narrativos.
Por ejemplo, a mí no me gusta el terror, ¿no? Yo digo, ¿para qué voy a ver una película de terror? Pero puede ser que a ti sí te guste el terror. A mí me gusta mucho la fantasía, puede ser que a ti no. No importa el género que te guste ver, leer, escuchar, sabes cuando una historia es buena y cuando una historia es mala. Y saben, lo saben porque este es el ser humano ante una buena historia. Esta foto me encanta, es de un fotógrafo que se llama Alfred Eisenstedt, y son unos niños en un teatro de títeres, y fíjense todas las reacciones, ¿no?, que hay aquí. Me encanta porque yo veo muchísimas reacciones diferentes cuando veo a estos niños. Pero es, todos hemos tenido estas reacciones, o todos hemos estado tan involucrados con una historia como estos niños. Puede ser una película, ¿no? Que, híjole, estás ahí al borde de tu asiento y no te quieres ir. Una serie de televisión, ¿no? Que la pasas y la pasas y te la terminas en un día, ¿no? O en una tarde. Una novela que no puedes soltar. En fin, todos tenemos esta reacción ante una buena historia. Por el contrario, también identificas cuáles son las malas historias, porque son aquellas historias en las que, híjole, ves el primer capítulo de una serie y dices como, no, no la puedo seguir viendo, como que no me atrapó, ¿no? Muchas veces decimos eso, no me atrapó. Otras veces, por ejemplo, encontramos lagunas, ¿no? Esto está fumadísimo, no sé, que no se dieron cuenta de A, B, C, y esto no puede ser porque, y destrozamos todo un argumento. O a veces el final es muy malo, ¿no? De repente iban construyendo una buena historia y de repente llega el final y dices, ¿en serio? ¿Así la terminaron? En fin, si se dan cuenta, es bastante intuitivo porque hemos estado rodeados siempre de historias. Así que para que ustedes escriban su primera historia, o para algunos puede ser no la primera, sino una entre muchas, porque tal vez les gusta escribir o contar historias, les voy a platicar pues entonces algunas bases a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero, después de haber hecho esta introducción que quiero platicarles, quiero que reflexionemos un poco en qué es una historia. Y hay una definición que a mí me encanta. Es de un escritor, un, eh, un guionista y un teórico de la narración de historias que se llama Robert McKee. Y fíjense, dice, el storytelling, ¿no? La narración de historias, él dice, es la demostración creativa de la verdad. La demostración creativa de la verdad. A mí me gusta muchísimo esta definición, porque luego dice, una historia es la prueba viviente de una idea. Entonces, así como puede llegar alguien a explicarte algo, ¿no? Y darte como los datos técnicos y explicarte cuál era la moraleja, la lección, etcétera. Una historia lo hace viviente, lo demuestra de forma creativa. Dice Robert McKee, una historia es decir, o sea, es probar tu idea sin necesidad de explicarla. ¿Y a qué nos referimos por esto? Bueno, esto se relaciona con un principio básico del storytelling. Recuerden, principios, no reglas. Un principio básico de la narración de historias es el siguiente. En inglés lo van a escuchar mucho como show, don't tell. Es decir, muéstrame, no me digas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que, por ejemplo, un profesor o un científico puede venir y explicarles una teoría, ¿no? La teoría de la relatividad, y entonces se las explica y a ver, esto es así, esto es así. Una historia lo demuestra, ¿ok? Pone a ciertos personajes en una cierta situación y entonces con los eventos que suceden en la historia te está demostrando esa teoría. Una historia, por ejemplo, una buena historia no tiene la necesidad al final el autor de decirte
Bueno, y entonces lo que yo quería decir es, y que te lo explique, porque hizo esa prueba viviente de esa idea, lo demostró de forma creativa. Una buena historia no te va a decir, por ejemplo, robar es malo. En una buena historia va a haber un personaje que roba y entonces hay consecuencias negativas de robar, ¿sí? Entonces, no es algo que me tengan que explicar, que me tengan que decir, que me tengan que contar y decir, ah, esto es así, sino que a través de los eventos y los personajes me demuestran esa idea. Se preguntarán ustedes, pues, ¿cómo voy a lograr hacer eso? Bueno, pues vamos a ver, después de haber reflexionado sobre el papel de las historias en nuestra vida y qué son las historias, vamos a ver ahora en los siguientes videos los elementos básicos de una historia y estructuras muy fundamentales con las que pueden empezar a escribir las suyas.